Sean todos bienvenidos en esta noche nuestros amigos y hermanos que ya se conectan nuevamente con nosotros a través de todo este tiempo que el Señor prepara para nosotros para poder escuchar esta palabra de edificación que el Señor coloca para cada uno de nosotros. Bien, mis queridos hermanos y amigos, reitero ese saludo de invitación para cada uno de ustedes, a los que ya se están conectando, a los que ya hacen parte casi que tradicional, podemos decirlo ahora de esta manera, después de tanto tiempo, casi llevamos como 8 meses y empezamos a transmitir, y ahora esto se ha vuelto algo cotidiano en nuestra vida. Anhelamos también poder encontrarnos físicamente. Estamos trabajando, estamos haciendo todo lo que esté en nuestras manos para poder acercarnos, poder reabrir nuestras iglesias y poder estar nuevamente físicamente allí, encontrarnos. Mientras tanto, tenemos que seguir anunciando el Evangelio, anunciando la palabra a través de estos medios, y que evidentemente ha sido también un tiempo de edificación, un tiempo en el cual hemos podido crecer, tanto muchas personas que escuchan estos mensajes como nosotros mismos hemos podido ir creciendo poco a poco en el conocimiento y en la palabra de nuestro buen Dios. En esta noche entonces nos corresponde ver una porción más de Salmo 119. En esta noche vamos a ver esa porción 49 al 56, versículos 49 al 56. Esta porción le corresponde a la letra Zain, suena así, Zain, y como hemos hablado, cada letra tiene algo en particular, tiene un significado especial, y específicamente también corresponde a un personaje bíblico, y vamos a mirarlo entonces a través de nuestro texto de esta noche. Allí de pronto ya aparece en pantalla este texto. Allí ven ustedes Zain, suena como si fuera como una H, no suena Zayin, sino es una H que tuviera allí en vez de una Y o una Y, suena Zain, que significa, por su forma que tiene, parece como una T, pero la diferencia que no se nota pues muy bien allí en la imagen es que esta figura en la parte superior está inclinada un poco como si fuera una T, pero en diagonal. Entonces podríamos verla allí. Representa la imagen, o su significado es verla como una espada, como corona, significa también esa letra corona, significa sostener, alimentar, y habla también de la perfección. Por lo tanto, entonces, el texto, estos versos que vamos a ver en esta noche, están muy relacionados precisamente con cada letra. Es lo que hemos venido también hablando. El personaje con el cual se identifica esta letra es Zebulún. Zebulún, que nosotros lo vemos o lo hemos estado viendo en algunos apartes del Antiguo Testamento, corresponde precisamente a Zabulón, pero en el idioma hebreo suena como Zebulún. Zebulún, y que en esta noche nos invita a entender un poco más el contexto. Esta letra particularmente está muy relacionada con la mujer. ¿Por qué? Porque muchas veces en el texto bíblico se habla de la mujer como corona, como ella la corona, como es la mujer que sostiene, como es la que también alimenta, por lo tanto está muy relacionada con la mujer. El día de ayer entonces estuvimos o pudimos ver a un hombre, un salmista que nos está hablando. Ya hemos visto cómo ese salmista abrió su corazón, pero que ahora es la vida del creyente la que se está manifestando. Es la vida de nosotros mismos, como que lo podemos ver ahí reflejado. Una persona que ya ha entregado su vida a Cristo, que cree profundamente en Él, abre su corazón, y aparte de abrir su corazón, ahora lo ha entregado totalmente. Lo entrega, ¿por qué? Porque comprende realmente todas esas promesas que Dios nos ha hecho a través de toda la historia. Entonces, perfectamente nosotros podemos entregarnos a la voluntad de Dios, entregarnos totalmente a Él. Pero que dice que muchísimo más importante de reconocerle es algo interesante.
un verdadero creyente que abre su corazón, que se entrega a la voluntad, que pide y que promete, como lo vimos el día de ayer, un hombre que promete a Dios, es porque adquiere gran responsabilidad. La responsabilidad del creyente es fundamental para poder ejercer esta tarea. Como veníamos hablando también en nuestros sermones de los domingos, sobre todo a partir de ese capítulo 12, que Pablo nos invita a poner en práctica. Es prácticamente lo mismo que ahora este salmista, este hombre nos está invitando. Que todo eso que ya conoce, la palabra, ese dicho de Dios, todo ese conocimiento, tiene que ponerlo ahora en práctica. Y esa es la responsabilidad que debe tener el creyente. Conocer perfectamente los preceptos del Señor, marcarlos, llevarlos internamente allí para poder dar testimonio. Era lo que pedía el salmista el día de ayer. Dame esa voluntad, dame ese conocimiento para yo poder testificar, que tu palabra no sea parte de mí, que esté siempre allí, que cuando yo pronuncie alguna palabra, seas tú el que muestre, el que transmita ese mensaje para poder edificar, para poder testificar. ¿Qué era lo que quería testificar el salmista el día de ayer? ¿Lo recuerdan? Bueno, él quería testificar la verdad. Y eso es algo que nosotros conocemos plenamente. ¿Quién es la verdad? Y la verdad es Cristo. Por lo tanto, conociéndole, teniendo esa relación, no nos vamos a avergonzar de su palabra. Al contrario, podemos llenarnos de aire en nuestro pecho y precisamente eso, sacar pecho, decir conozco la palabra de Dios y sé exactamente qué es lo que dice y qué no es lo que dice y cómo puedo beneficiar o puedo alentar a mi hermano que esté en dificultad, que esté en necesidad, que esté en momentos tal vez dolorosos, de angustia, como es lo que vamos a ver en esta noche, en esta porción que el salmista habla. Nos va a decir precisamente que ha estado en alguna situación que no es muy agradable y que tal vez cada uno de nosotros estemos pasando, hayamos vivido o que más adelante vamos a tener que atravesar. Les invito en esta noche entonces a que leamos esta porción, Salmo 119, porción 49 al 56. Dice de la siguiente manera: acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Parece como que si el salmista o ustedes en su casa estuvieran diciendo, pero otra vez el salmista como que se ha vuelto repetitivo con esto, ¿no? Pero vamos a ver por qué es que está repitiendo o que parece repetitivo. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos, y me consolé. Horror se apoderó de mi causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos. En la casa en donde fui extranjero, me acordé en la noche de tu nombre. Oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. El salmista entonces en esta noche empieza a compartir con nosotros todo lo que Dios ha hecho, todo lo que, cómo es que Dios le mantiene precisamente en esa situación que él está viviendo. Una situación que lo mantiene allí como en espera, precisamente como lo dice allí en sus primeros versículos, en lo cual me has hecho esperar. Él esperaba que Dios empezara a manifestarse allí, ya ha estado esperando, pero hay algo importante porque dice que la palabra es ese consuelo. Vamos a ver en los versículos precisamente 50, 52, hay algo importante que nos muestra o nos da evidencia de qué es lo que estaba pasando con este hombre. Tal vez nosotros vamos a tener una serie de conflictos o problemas. Aquí el salmista dice que los soberbios se burlaban mucho de él, se burlaban. Tal vez nosotros hemos en algún momento pasado situaciones por esas. Y uno dirá, pero pues que se burlen, pues le faltaba como más criterio al salmista, ¿no? Uno puede también permitir que se burlen y eso no me afecta.
pero de ahí en adelante es que se empiezan a marcar las dificultades y las diferencias. Hemos estado hablando también en conjunto con las predicaciones de estos últimos días acerca de esa relación, reconocer quién es nuestro prójimo, ¿lo recuerdan? Conocer cuál es la vestidura, el vestido del creyente en el cual va enfocado a la edificación del mismo prójimo, de no juzgarle. Yo no puedo juzgar a mi prójimo, ni siquiera acerca de esos elementos de burla. Hoy en día se conocen como el bullying, pero también hemos manifestado muchas cosas, sobre todo momentos de aflicción, momentos de dificultad, momentos de pérdida de seres queridos, y hemos estado inmersos. Hoy en día estamos inmersos en medio de la pandemia, en todo lo que hemos estado viviendo, cómo nos ha ido afectando este fenómeno, no solamente físico, de salud, sino a nivel general, en todo lo que vivimos. Nuestra vida ha ido cambiando y precisamente eso es lo que estamos buscando, que también en nuestras iglesias exista ese cambio. No nos podemos quedar allí, no podemos dejar que la situación esté allí plenamente mostrándose, algo que pasó. Esta mañana precisamente recordaba, ¿no? Estaba viendo las noticias y apareció una noticia de unos cantantes, perdón, que estaban haciendo el lanzamiento de su nuevo disco y que al álbum o al disco que le colocaron el nombre o el título, el año 2020, el año que se detuvo en el tiempo. Y precisamente me hacía reflexionar acerca de esto, cómo el salmista está en la espera, está esperando algo, pero que ese tiempo paró tiene que servir para algo. Nosotros no podemos volver a nuestras iglesias, a nuestras columnas donde hemos estado allá en esas cuatro paredes, siendo lo mismo. Nosotros tenemos que ser afectados por esa palabra como lo está haciendo el salmista. El salmista no pide algo nuevo, sino él pide el cumplimiento de algo que ya conocía, de la palabra de Dios. Ese conocimiento pleno lo está viendo allí, está haciendo evidente y quiere mostrarlo. Empieza entonces el salmista, después de mostrarnos allí este elemento de qué era lo que le molestaba. Tal vez nosotros podemos estar incluidos allí. Usted puede estar diciendo, o los jóvenes, en la mayoría pueden estar viviendo esta situación. Es que muchos se burlan, tal vez por mi apariencia, tal vez por lo que hablo, cómo lo expreso. Muchos de ellos se burlan, pero también hemos estado pasando situaciones difíciles donde otros hermanos también nos están haciendo ese tipo de, digamos que de burlas. Pero empieza el salmista entonces a hablar y dice primeramente, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Acuérdate. Comienza precisamente allí el salmista en estos versículos a mostrar ese sentimiento específico, a mostrar que en medio de las dificultades, en medio de todo lo difícil que ha sido su vida, él está esperando, está aguardando allí lo que él está esperando. Pero el estar esperando nos hace recordar precisamente esos pasajes que ya habíamos hablado en días pasados, cuando recordábamos a Abraham y Sara. Ellos esperaban, pero parece que el tiempo como que no daba, entonces decidieron hacer otra cosa. Pero esto no desanima al salmista aquí, a la persona. Es una invitación para nosotros, para que nosotros en medio de la situación, parece que la situación se estuviera dilatando y parece que Dios no responde. Pero no, lo que Él quiere es que nosotros mantengamos firme nuestra fe, que no nos desanimemos, que por el contrario nos acerquemos muchísimo más a Él. Precisamente es el momento de poder acercarnos a Él. Al contrario de lo que mucha gente dice o expresa, Dios no me respondió, he acudido a Él, la situación sigue igual, y entonces como no me responde, pues yo voy a buscar otra forma, saber cómo soluciono mi problema. Pero no, Dios lo que busca es que nosotros podamos acercarnos muchísimo más a Él, que podamos tener esa relación
firme y sobre todo teniendo el ánimo, es decir, que Dios esté plenamente allí. Hay tiempos de dificultad, obviamente, en lo cual nosotros debemos estar hablando. Como lo decía el salmista ayer, permíteme que toda tu palabra, todo ese entendimiento yo lo tenga. ¿Para qué? Para poderlo testificar. En medio de esa dificultad es cuando debemos precisamente marcar esa pauta. Como creyentes, cómo es que nosotros vamos a tener que afectar la vida de las personas que están a nuestro alrededor. No es que esta persona es creyente y confía plenamente en Dios, pero está en una situación como difícil, pero mírelo, está lamentándose, está llorando, se siente derrotado. No, por el contrario, una persona que es creyente nunca se desanima, siempre anda en gozo y siempre está dando alabanza y gloria a Dios por la situación, porque comprende plenamente, como dice el salmista allí, porque comprendo tu palabra, comprendo tus mandamientos y los puedo entender, sé que son de beneficio, sé que voy a ser pasado por esa prueba, pero porque tú me vas a levantar, porque me vas a sostener. Entonces, es precisamente eso, que Dios es el que nos consuela y el que nos mantiene con vida constantemente. La pregunta entonces sería, mi querido amigo y hermano, ¿dónde buscas consuelo? ¿En dónde o en quién buscas consuelo? ¿Dónde buscas ayuda? ¿A quién recurres cuando necesitas ayuda? Pues el salmista entiende claramente que es Dios quien le sustenta, quien con su palabra le puede ayudar inmensamente. Le habla a través de esa palabra y le da fuerza, le da vida. Que entonces podríamos preguntarnos en esta mañana, cuando cada uno de nosotros, o allá en sus casas, o tal vez en esta noche, porque no sabemos cómo es la actividad de cada uno de nuestros hermanos. Algunos hacen su devocional en la mañana, otros en la noche, pero cuando termines tu devocional deberías preguntarte, ¿qué te dijo Dios? ¿Qué te dijo Dios en esta mañana? ¿De qué te habló? ¿Será que Él te dijo, aférrate más a mí? Porque si Él te dijo, aférrate más a mí, confía más en mi palabra, mira que yo te mando que te esfuerces y seas valiente, pero aférrate a mí. Ese esfuerzo es detenerse allí en la palabra, firme en el Señor. Entonces nos invita a confiar plenamente en Él. Uno de los grandes teólogos como Spurgeon dijo una vez, el consuelo deseable en todo tiempo, el consuelo deseable en todo tiempo, pero consuelo en la aflicción es como una lámpara en un lugar oscuro. Qué interesante palabra de Spurgeon allí, cómo define el consuelo, que ese consuelo deseable en el tiempo, en medio de situaciones. Hemos estado pasando a través de estos últimos, digamos que este último mesecito, hace 20, 15 días, hemos estado atravesando muchas dificultades, sobre todo problemas de salud, muchos conocidos, inclusive ayer estuvimos hablando de muchos hermanos que tal vez, y hoy vamos a hablar de unos hermanos y no nos teníamos en nuestra lista de oración. Yo les invito a que ustedes allí en su casa puedan también tomar apunte y podamos ser intercesores ante nuestro Padre por aquellas personas. Pero mira lo que dice allí Spurgeon, dice que ese consuelo en la aflicción es como esa lámpara que trasciende y que rompe completamente la oscuridad y que nos deja ver completamente la claridad. Otro autor como Watson, no el investigador que ustedes conocen, sino un escritor también, dijo, las mismas escrituras que para ellos son letra muerta, sean para ti un saber de vida. Entonces, ¿dónde podemos encontrar ese elipsis de la sabiduría y de la vida? Pues es a través de la Escritura, conocer plenamente esos mandamientos que Dios coloca día tras día, entonces nos permite caminar hacia esa sabiduría. Por lo tanto, es que es importante cómo el salmista empieza a recordar, acuérdate de esa palabra dada a tu siervo, porque esa palabra es la que lo mantiene a él con ánimo y esperanza, que nos mantiene a nosotros
precisamente en medio de estas situaciones complicadas nos mantiene con ánimo, porque nos ha hecho esperar cuánto tiempo llevamos. Todavía no se ha encontrado ninguna solución, ninguna vacuna que pueda eliminar esta pandemia, este síntoma, pero nos ha hecho esperar ¿para qué? Para poder confiar, para creer que Él es nuestro Rey, que Él es poderoso y que puede hacer cosas increíbles en nuestra vida. El salmista manifiesta allí esa opresión, ese sufrimiento que ha tenido allí, ese manifestarse a través de lo que han hecho las otras personas, cómo los soberbios se habían burlado de Él. Entonces podríamos entender que eso al inicio le dijimos es algo como normal, ¿no? Algo que nosotros podemos superar y muchos de nosotros a veces hacemos ese tipo de burlas, nos burlamos uno de los otros y podemos aguantar ese tipo de burlas, pero hay otros que no lo pueden hacer, que se sienten incómodos y no solamente con la burla, sino que también el salmista habla de sostenerse allí a través de esa palabra, sino que también que no sea tropiezo para otras personas. Nosotros no debemos ser tropiezo para otros hermanos. Es decir, que si a mí me invitan o a una casa con otro amigo y yo conozco que con la persona que yo voy, este hombre se ha levantado y ha logrado salir de una situación complicada con el alcohol, con el trago, y está tratando de dejarlo, que está luchando plenamente, y que nos invitan a una casa y en la casa dicen, mis hermanos, hoy que los invité, preparamos una bebida a base de frutas, pero en medio de todas esas frutas hay un poquito de licor allí. Y cuando me preguntan, a ver, ¿qué hacemos? Pues en mi concepto no tendríamos problema de decir, no, pues es que eso no tiene nada de malo. Pero si yo le pregunto a mi amigo y dice, ¿tú te vas a tomar eso? ¿Qué contiene? No, es que tiene fruta, tiene licor, tiene no sé qué cosas, y el hombre dice, no, yo no. Pero si yo digo, no, sírvalo, tranquilo, no hay problema, estaría siendo como piedra de tropiezo, porque estaría confrontando a aquel amigo que está tratando de salir y lo estaría enviando nuevamente a ese sitio, tal vez de perdición, y de pronto, si llega a caer allí, puede que no se vuelva a levantar. Entonces lo que el salmista está invitando allí es que no deberíamos hacer eso, ni siquiera con la burla. Entonces nos invita a que no nos desviemos de la verdad, sino que estemos continuamente acudiendo allí, acordarnos que esa palabra que Dios nos da, no es que se quede allí, no es que murió ese día, sino que tal vez la llevemos allí dentro porque en el día menos pensado Dios va a obrar en esa situación en particular que tenemos. Volvemos a recordar a nuestro teólogo Spurgeon, porque Spurgeon tiene muy buenas citaciones, muy buenas frases que nos hacen también confrontarnos. Dice, ¿cuánta verdad hay en ello? La naturaleza del hijo de la sierva es burlarse del hijo de la promesa. Dice, ¿cómo es que el mismo ser humano, nosotros encargados de burlarnos de nosotros mismos, y lo recuerda allí, cómo es que esta verdad, la naturaleza del ser humano, es burlarse del mismo ser humano y del hijo de la promesa? Muchos hermanos que no son creyentes se burlan de aquellos que son creyentes, tal vez porque piensan que estamos perdiendo el tiempo, tal vez que porque el más allá no existe, y muchas cosas empiezan a contradecirnos y empiezan a generarnos ese tipo de burlas. Esto nos recuerda Génesis 21:9, que ya también lo hemos visto, lo hemos analizado, y es respecto a Sara, que estaba allí con Agar, la egipcia, y ustedes recuerdan lo que pasó. Dice así el versículo, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, y se burlaba de su hijo Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Una burla allí que se manifestaba plenamente y que no es lo que Dios quiere o lo que Dios espera de un verdadero creyente. Es un caminar, un proceso que estamos haciendo y que nos va llevando día a día a la perfección. Lo siguiente que exclama allí el salmista es una palabra de acordarse. Dice, me acordé. Me acordé. Es recordar. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos, de esos versículos que tú hacías, esos versículos que me daban fortaleza,
Nosotros no nos aprendemos los versículos porque tal vez los requieran en la iglesia, aunque hemos hecho esa tarea de aprendernos versículos, pasajes específicos, pero no es solamente porque es una condición que exigió el pastor o porque como creyentes tenemos que irnos aprendiendo versículos tras versículos, sino miren lo interesante, el salmista dice allí, me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. ¿Me consolé de qué? De esa misma situación que estoy viviendo. El conocer la palabra, el conocer aquellos momentos en los cuales tal vez los salmistas, proverbios, tal vez algún profeta escribió alguna palabra en particular, nos da la seguridad, nos da ese sustento y ese respaldo de poder consolarnos en la palabra. Algún pasaje, es decir, estamos viviendo momentos difíciles, tal vez en la economía, algún hermano dice no tengo esta noche para comer, no tengo para sustentar, y cuando recuerda aquel Salmo 23, cuando dice el Señor, Jehová es mi pastor, nada me faltará, eso conforta el alma. Y yo me he visto también confrontado en esa situación hace algún tiempo, confrontarme cuando no tenía con qué comer tal vez y entender la palabra, es confrontarme y decir, realmente entiendo tus mandamientos, entiendo que estoy en una situación difícil, pero tú no me vas a abandonar, porque tú me vas a sustentar. Es recordar un poco la historia, y en el recordar la historia, el salmista dice que esos juicios antiguos son los que nos dan el consuelo, son los que nos mantienen allí plenamente confiando en el Señor. Recordar ese testimonio del pasado es lo que nos permite que, o lo que Dios hace para ayudarnos a ser fieles en todo momento, a no caer, a no desmayar en medio de la situación, a mantenernos firmes y precisamente a ser consolados, dice el Señor. Romanos es precisamente el texto que hemos estado trabajando este año. Romanos 15:4 nos lo recuerda. Pablo dice así, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. La Escritura no se escribió ahí como para revelarnos a Cristo, que es algo importantísimo, reconocer a nuestro Padre, reconocer a Dios a través de la vida de Jesucristo, sino que están puestas ¿para qué? Para enseñarnos, para que nos den paciencia, para que nos den consuelo. Pablo vuelve y lo afirma completamente en una de sus cartas, en Primera de Corintios, capítulo 10, 11, nos recuerda esas mismas palabras, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, para poder amonestarnos, pero no es para regañarnos, sino para podernos guiar, para mostrarnos plenamente que la palabra es la que consuela, la que anima el alma, la que da la esperanza. La Escritura está diseñada precisamente para enseñarnos, para darnos, repito, consolación, esperanza, y qué mejor ejemplo que la amonestación es para podernos acercar a la palabra. Esta tarde nos confrontamos con mi esposa al ver la diferencia entre dos hermanas. Una hermana que está muy llegada al Señor, trabaja en el ministerio, está esforzada por acercarse mucho más, y cuando se confronta con la otra hermana que no es tan devota del Señor, que no sigue sus mandamientos, se ven confrontadas, pero la que no lo sigue aún se siente más confrontada. Pero vemos también que es un efecto, que la hermana puede afectar la vida de esta otra y la puede levantar, la puede animar, la puede llevar allí. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante, como decía el salmista el día de ayer, es poder meditar en la palabra, reconocerla, interiorizarla, recordarla, estudiarla y sobre todo aprender la palabra. Continúa diciendo el salmista allí que hay algo en medio de todo esto que le da alegría,
que es acordarse la palabra, pero recordarla para que le dé ese sustento, para que ella en ella pueda esperar, que le dé ese consuelo. ¿Por qué? Porque se ha acordado de Jehová, de esos juicios antiguos, de esas palabras consoladoras, pero que a través de esos juicios antiguos se pudo consolar. Pero dice que hay algo que le da temor. ¿Qué será lo que le da temor? Dice que hay algo que le da horror. Y tal vez a nosotros también debería darnos horror. Dice, horror se apoderó de mi causa los inicuos que dejan tu ley. Aquellos que dejan tu ley. Yo diría que más que horror debería darnos dolor. Dolor inmenso por ver a aquellos hermanos que han entrado a las iglesias, que han entrado a nuestra casa, han conocido la palabra del Señor y después de que conocen, ven aquellas maravillas, esos beneficios que Dios da, dan la vuelta y se van y se marchan. Es esa gente que deja la ley de Dios y que no conocen plenamente esa autoridad. En más que horror, como dice el salmista, yo creo que nos debería dar dolor, tristeza, ver cómo hermanos se van allí. La pregunta entonces, ¿cómo es que te sientes? ¿O qué sientes cuando ves que aquellas personas, hermanos, desobedecen tremendamente la palabra y se alejan? Tal vez algunos de nosotros hemos visto, hemos tenido la experiencia de ver cómo hermanos se van de la iglesia por diferentes razones. Tal vez muchos de los líderes son causantes de esa misma deserción, porque no anuncian realmente la palabra, porque no la interiorizan y porque no la dan a conocer de una manera adecuada. Pero también la misma comunidad, como hemos estado hablando, muy relacionado con el tema de las predicaciones, cómo damos la bienvenida a los hermanos. Tal vez las iglesias están vetadas por eso y es bueno poder aprender. Ayer hablamos de un pastor, Warren, y este pastor se dio a la tarea precisamente de investigar qué pasaba. Él recibió en su ministerio una iglesia con 5 personas y en ese proceso se dio a la tarea de todo el barrio y todo el vecindario hacer unas preguntas. ¿Por qué no va la gente a la iglesia? ¿Qué es lo que les incomoda? E encontró una cantidad de respuestas allí, porque no hay buenas predicaciones, porque las personas no los atienden bien, porque las personas les hacen feo, porque el tiempo es muy largo, porque no les gusta, porque bueno, cantidad de cosas. Y en este estudio se dio a la tarea de poder relacionar y poder involucrar todas estas preguntas y respuestas para poder acercarse más a la gente. Hoy en día su iglesia ha crecido muchísimo, ha hecho un ministerio grande y esa iglesia ha crecido en Estados Unidos inmensamente. Pero es eso, precisamente, porque a veces nos da tristeza, se fue el hermano, pero no acudimos también allí. Tenemos entonces que agradarnos, dice allí el salmista, tenemos que agradarnos precisamente y no crear conflicto con los hermanos. Uno dice, se fue el hermano, pues que le vaya bien. No, al contrario, debemos estar allí animándolo, buscándolo y tratando de atraer a las demás personas. Buscar esa tarea es fundamental y nosotros creo que muchos de nosotros no la estamos haciendo. Nuevamente vamos a hablar de Spurgeon, que hoy como que el tema está enfocado en este teólogo Spurgeon, que dijo, la compasión se muestra mucho más tratando de salvar a los pecadores que procurando hacerle las cosas agradables. Oigan bien, la compasión se muestra mucho más tratando de salvar a los pecadores que procurando hacer las cosas agradables. Ayer hablamos de aquellas cosas, ¿no? Dios nos dio esa capacidad de hablar a las autoridades y decirle las cosas que están bien y que están mal. Pero muchas veces esta compasión se muestra en ese proceso de buscar a aquellas personas que están perdidas, que están allá en medio de esa oscuridad y tratarlas aquí y no mostrar la compasión tratando de agradar a unos y a otros y sobre todo en nuestras iglesias, que buscamos que todos estén viviendo en armonía, en tranquilidad y no es así. Al contrario, dice la palabra del salmista, es que no debemos endurecer nuestro corazón, sino mantenerlo allí como esa carnecita, no una piedra allí, sino que ese corazón se mantenga en medio de tal vez el rechazo, como lo decía allí el salmista, que vivió en medio de burlas, de estos soberbios que le afectaban la vida,
pero en medio de eso nosotros debemos mantenernos en ese rechazo, en medio de ese rechazo y la maldad, poder mantener, en medio de eso, poder alimentar a aquellas personas que necesitan realmente. Y cuando nosotros lo hacemos, les garantizo, mis queridos amigos y hermanos, que Dios va a estar allí. Dios va a estar sustentando, Dios va a estar proveyendo, porque a través de Él es que vamos a poder hablar esa verdad que debemos manifestar allí. Entonces, el salmista dice que hay otro motivo también, después de que estas personas han ido saliendo y que se han alejado de la ley, hay algo que le ha hecho también sentir gozo, y son esos cánticos. Los cánticos fueron para mí tus estatutos, sentirme allí. ¿Cuántos cánticos hermosos no conocemos nosotros de la palabra de Dios? Y a veces nos gozamos, ¿no? Nos sentimos agradados allí y vemos todos esos cánticos y tal vez en las alabanzas nosotros nos inundamos de esa pasión, de esa canción, pero a veces no interiorizamos realmente lo que dice esa letra allí. Entonces, lo importante es considerarnos que en medio de las dificultades, allí está esta palabra, los cánticos, para poder estar allí. Pero hay algo interesante. En la casa, continúa diciendo allí el salmista, en la casa donde fui extranjero, esos cánticos me llenaron de alegría. ¿Pero por qué? Porque nos recuerda el salmista que nosotros no somos de esta tierra, que aquí estamos como peregrinos, porque dice, en la casa donde fui extranjero, en la casa donde fui extranjero. Somos extranjeros y solo vamos de paso. Estamos haciendo una tarea en particular, porque nuestra meta, porque nuestro camino, ese punto final que tenemos que ir avanzando, está allí en la Nueva Jerusalén. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, me viene a la mente aquellas salidas. Yo no sé si a ustedes les gusta, yo creo que a la mayoría les gusta salir de paseo, ¿no es cierto? Salir de vacaciones, de descanso, y eso me viene a la mente allí en lo que está hablando hoy el salmista. Cuando uno sale, que va a algún sitio específico de vacaciones, uno sale emocionado, contento, hasta canta y se siente animado cuando sabe que ya está llegando a su destino y sabe si hay piscina, pues muchísimo mejor, si hay mar, playa y brisa, espectacular, pero uno se siente emocionado y también me recuerda una canción, una propaganda. No sé si ustedes la recuerdan, que la gente cuando salía de paseo y decía, llegamos a Cartagena, ¿sí lo recuerdan? Decía, llegamos a Cartagena. Así está viviendo el salmista, o nos lo está haciendo ver. Estamos aquí en un camino, en un recorrido, apenas estamos caminando. Entonces, es algo interesante, porque también me confronta en algo que el Señor me instruyó hace poco tiempo. El Señor me estuvo tocando en este tema y me instruyó y me dijo que debía dejarme guiar por Él. A veces nuestras condiciones, nuestra humanidad quiere hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, pero el Señor dice, no, recuerdo que tienes que hacerlo de acuerdo a lo que yo te dé y de acuerdo a lo que yo te voy dando. Porque dice allí, más adelante, no solamente que fui, o en la casa, fui extranjero, sino que me acordé en la noche de tu nombre. Me acordé en la noche de tu nombre. Y qué interesante es poder hacerlo, instruirme a través de ese consejo y esa palabra que da el Señor. Y cuando dice que me acordé en la noche de tu nombre, es poder aprovechar esa cantidad, no es solo su nombre, porque ¿qué significado tiene acordarme del nombre de Dios? Pues de pronto dirán, no, Dios. ¿Quién es Dios? Es nuestro Padre. Es el creador de todo lo que vemos. ¿Quién es Dios? Es el Padre de Jesús. ¿Qué más podemos decir? No, lo que se refiere el salmista allí, que me acordé en la noche de tu nombre, es la cantidad de atributos que tiene este hombre, este creador. Dios tiene cantidad de atributos y es poder acordarnos de esos nombres. Ya hemos visto en Génesis también, ver a Dios Rafa, a Dios Jiret, cantidad de nombres que nos dan ese alimento, cómo Dios sustenta, cómo Dios provee, cómo Dios cuida.
cómo Dios mantiene a través de cada nombre. Y por eso dice, me acordé en la noche de tu nombre. Qué interesante antes de dormir es poder recordar uno de esos nombres, uno de esos significados que se le atribuyen a Dios. Jehová Jireh. ¿Qué significa Jehová Jireh? Ah, Jehová Jireh, ese Dios que cuida, que protege, que alimenta, Señor. Gracias, porque hoy no me acosté con hambre, porque tú proveíste completamente todo, porque tú estás al tanto y porque me estás cuidando. Es interesante ver lo que dice el salmista. Me acordé en la noche. Cuán grande es, oh Jehová, en la noche. Me dice allí, es digno entonces poder obedecerle. ¿Por qué? Porque guardé tu ley y estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. ¿Por qué? Porque guardé tus mandamientos y nos dice plenamente allí qué es lo que hace el Señor. Al meditar la palabra, al conocerla, al estar allí ligado con esa relación, es porque me permite obedecerle. Y cuando yo le obedezco, puedo deleitarme a través de muchas cosas. Dice que estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. ¿Qué bendiciones dice que tiene el salmista? ¿Qué bendiciones has tenido en esta semana, en este día? ¿Qué bendiciones te ha dado el Señor? Pues el salmista dice que tuvo esas bendiciones. ¿Cuáles? Pues le ha dado esperanza, le ha dado consuelo, le ha dado vida y le ha dado firmeza para continuar en este camino que, recordemos, no es el nuestro, no es el propósito quedarnos aquí, sino que aquí somos extranjeros realizando trabajo. Vamos a llegar a la meta que Dios nos ha puesto y por lo tanto debemos caminar hacia ella. Los rabinos tienen algo muy en particular. Bueno, vemos aquí, ¿por qué están estas bendiciones? Es porque Dios ha guardado tus mandamientos, o he guardado tus mandamientos. ¿Cómo es que los guardamos nosotros? Iba a decirles, los rabinos tienen un dicho, y el dicho dice, el que guarda un precepto, Dios le concede como recompensa la capacidad de guardar otro precepto, aún más difícil. Es decir, la obediencia hace que Dios te bendiga con otro precepto, con otro más arriba. Nos va a ir haciendo crecer, nos va a ir haciendo subir esa escalera en la perfección y en el conocimiento de la palabra. Entonces en esta noche podemos decirle a Dios, gracias Padre Santo, gracias por tu palabra, por tu consejo, por mantenernos en la espera, porque nos nutre, porque nos da ese consuelo en medio de la aflicción. Gracias por permitirnos poder guardar la palabra, poder estar allí plenamente en medio de esta situación. Y por lo tanto, les invito en esta noche a que podamos orar nuevamente por todas las situaciones. Voy a volver a leer en particular lo que hemos estado hablando y darle gratitud. Ya hemos hablado de la vida de Elisberto, que se ha ido recuperando gratamente, ha ido restaurando. La vida de Helen Sofía, que en medio de esas quimioterapias es una mujercita muy fuerte, que cree que está sustentada por nuestro Padre Celestial y él va en ese camino, en esa lucha. Entonces yo me imagino que así como el salmista, ella también está sintiendo esa energía, esa palabra de Dios, cómo la consiente y cómo la cuida. También queremos dar gratitud bueno, ya dijimos por Helen Sofía, por el cuidado general que hemos estado hablando de todas nuestras familias. Pedir a Dios por la salud física, nuevamente recordamos por todos nuestros hermanos, en especial por Soledad, Leonor, Inés, Fanny, Lilia, Guillermo, la familia Franco, la familia Martínez Castillo, y en esta noche vamos a incluir a Claudita. Claudita Lozada es la hija de Claudita, ella se encuentra se me fue, el país donde está, pero está sufriendo en este momento una necesidad también. Su salud se está viendo afectada. Recordamos por parte de algún conocido de mi familia, el papá de Sarita, que también
está pasando momentos difíciles en su salud. Entonces queremos dejarlo en ese cuidado por la salud emocional de todos los jóvenes, en especial por Sofía Rodríguez, por Dylan Santiago, por todos nuestros jóvenes en general y por los proyectos de trabajo. Bien, les invito entonces a que oremos en esta noche. Padre Celestial, gracias damos en esta noche, Señor, porque tú eres ese Padre que nos sostiene, Señor. Gracias por tu palabra, por tus mandamientos, Señor, porque aunque humanamente nosotros pensamos que a ti se te han olvidado esas promesas, esos dichos que tú has dejado para nosotros, Señor, nosotros humanamente pensamos que ya estamos derrotados y que tú te olvidaste plenamente de cada uno de nosotros, pero no es así. Entendemos hoy plenamente que es la confianza que tú quieres que nosotros transmitamos, Señor, que nos aferremos más a ti, que te conozcamos profundamente, Señor, que podamos interiorizar tu palabra, tus conceptos, que los conozcamos y que cada vez que los podamos entender, comprender y que los podamos hablar, ellos mismos nos den ese consuelo, Señor, sobre todo en las situaciones difíciles. Te pedimos en esta noche, Señor, para que tu palabra pueda estar sustentando a cada uno de nuestros hermanos, a todas nuestras hermanas, a Soledad, a Leonor, Inés, a Fanny, Lilia, don Guillermo, a la familia Franco, a la familia Martínez, a Claudita Lozada, Señor, allá en este país que se encuentra, Señor, para que tú también le sustentes y le protejas, Señor. Cuídale su salud, Señor. Tú sabes que ella está sola en este país con su hijo y que solo es ella la que sustenta su casa, Señor. Permítele esos cuidados, esa prevención ante estos síntomas que se han venido presentando, Señor. Y muéstrale a través de tu palabra, de tu amor, cuál es el camino correcto que debe tomar cada uno de nuestros hermanos en esta situación, por todos los afectados, por el papá de Sarita que se encuentra también hospitalizado, Señor, te pedimos por él. No le conocemos, solo tú le conoces plenamente. No sabemos si es creyente o no, pero pedimos por él. Intercedemos por este hombre para que también pueda acercarse y que tu palabra pueda llegar plenamente, Señor. Pedimos por estos jóvenes en general, Señor, para que lo que hemos venido haciendo a través de todos los jóvenes, Señor, de poder llegar también con tu palabra y tu mensaje, podamos también sentir ese avivamiento, una vivificación de tu palabra en cada uno de ellos. Pero también te pedimos de una manera muy especial por Sofía Rodríguez y por Dylan, Señor. Hemos estado orando completamente por ellos, Señor, para que tu palabra pueda permearles, pueda llegar a lo más profundo. Y como dice también tu palabra, que tu palabra es más cortante y más profunda que una espada de doble filo, Señor, que llega hasta los tuétanos, que rompe todos estos ligamentos, Señor. Así queremos que impacte tu palabra en cada uno de ellos, que ellos te reconozcan plenamente que eres tú el Salvador, que eres tú el Rey de Reyes y que puede hacer muchísimas cosas grandiosas y maravillosas en la vida de aquel que se entrega y que entrega en obediencia plenamente a ti, Señor. Te pedimos por todos nuestros proyectos, por todas estas situaciones, por nuestra iglesia en general, Señor, porque anhelamos una iglesia que crezca, una iglesia que tenga esos direccionamientos profundos en su palabra, pero te pedimos también que así como lo expresábamos hace un rato, el año 2020, ese año que se detuvo en el tiempo, Señor, sea un tiempo en el cual podamos reflexionar, que si nos volvemos a encontrar en esas cuatro paredes, no seamos los mismos, Señor, sino que seamos una iglesia activa, una iglesia que se mueva, una iglesia que fluya, que pueda edificar y que pueda contribuir en las necesidades de los que están afuera, Señor. Necesitamos gente activa, que cambie, que su sentimiento y su perspectiva sean diferentes, que puedan motivar a otros y sobre todo que una iglesia que tenga los ojos puestos en ti, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos en esta noche.
Amén y amén. Mis hermanos, muchísimas gracias por compartir nuevamente con nosotros estos devocionales. Les recordamos nuestra invitación para el día domingo a partir de las 10 de la mañana para nuestro tiempo de predicación a partir de las 10 de la mañana, nuevamente por este link de Facebook, y el día martes para continuar a partir de las 7 de la noche con todos nuestros devocionales. Que el Señor les bendiga y nos vemos el domingo. Amén.